Hola, buenos días a las redes sociales y a esta plataforma en particular, Go Live, a través de Facebook, de esta cuenta en concreto de mi nombre, el pastor Jorge Macías Benítez, en Facebook, y que este mensaje estará accesible, como todas las semanas, desde nuestra página web, http://reino-de-dios-ministerios.org, de la página en Facebook Reino de Dios Ministerios, de nuestro blog reino-de-dios-ministerios.blogspot.mx, en SoundCloud, de mi perfil Jorge Macías Benítez, en Google Plus, a mi nombre, el pastor Jorge Macías Benítez, en Twitter, también a mi nombre, pastor Jorge Macías Benítez, y en los canales, a mi perfil, en el pastor Jorge Macías Benítez en YouTube, pero concretamente el canal Reino de Dios Ministerios, que de ahí se desprende. A todos, bienvenidos a las redes sociales, bienvenidos acá, en nuestra casa, Reino de Dios Ministerios. En la semana he seguido con interés algo que sabemos que viene pronto, que sabemos que va a ocurrir pronto, que sin ninguna duda está polarizando desafortunadamente y más que uniendo, dividiendo, no solamente a nuestra nación y a nuestro país, México, sino en concreto, y esto es algo que desafortunadamente está ocurriendo, y en las redes sociales hay testimonio de ello, dividiendo a hermanos, a mexicanos y hermanos en Cristo también, ¿por qué no decirlo? Porque en temas electorales, en temas de política, ¿por qué no? También hay libre albedrío. El Señor nos habla y nos da y nos regala libre albedrío, no tiene por qué ser distinto en la política. Y si han leído algunos de mis comentarios, y aunque es mi intención hacerme a un lado, abstraerme de ellos, no puedo dejar saber, valga la repetición y el énfasis que quiero hacer acá, que mis preferencias no son con uno, o son con otro, o son con aquel, o son con aquello. Pero sí es cierto que sigo definitivamente y quiero definitivamente honrar lo que mis valores, lo que mi fe, lo que Dios me dice que debo honrar, y es a quien representa su voluntad y su testimonio. Y cuando hablo de voluntad es en lo que Él quiere hacer, y cuando hablo de testimonio estoy hablando concretamente de los valores representados en la actuación, pero más que en lo que dicen ser, en lo que demuestran ser, en cómo viven su vida. Y es cierto que ayer escribía que con uno de ellos, ni de vecino, ¿no? Un poco para dejar claro y en énfasis, ¿por quién no votaría? Sin entrar en más detalles. Por el otro lado, y también quiero decirlo a propósito de algo que sucedió en estos días, en estas semanas, y ayer con otra cosa que hicimos, mi esposa y yo, al acudir a ver una película, decir también que así como acá los invitamos a todos quienes nos leen, quienes nos ven, como ahora mismo en vivo, o lo harán después en el video ya editado en YouTube, como lo hacemos todas las semanas, hay quienes buscan pues mensaje de vida, mensaje de salvación, quizá promesa, verdad, esperanza, y en eso es en lo que he recibido instrucción de Dios de compartir señal. Ya sea por un lado el testimonio, vivir en la convicción de estos valores, y por el otro lado ser muy claro que en el amor de Dios todos tienen cabida. Aún aquel o aquellos por quienes no voy a votar, solo para ser muy claro y muy preciso, separando mi fe, que no es que la pueda separar, porque vivo en fe cada día de mi vida y todos los días en cada cosa y cada paso que doy. Pero también es cierto que debo de honrar aquello que son a quienes viven conforme a la voluntad y el propósito de Dios, y quien es la voluntad de Dios, quien lleve el gobierno de esta nación. Pero a todos bienvenidos como sea, a todos, sin importar por quién vayan a decidir votar, y también a aquellos que hoy corren por esa silla presidencial, que es, como bien dice una muy conocido comentarista, y a quien quiero reconocer, Pascal Beltrán del Río, dice, en realidad están en un proceso de contratación.
Estamos en un escrutinio público en estas semanas, en estos meses, hasta llegar a la fecha del día en donde cada mexicano tendremos o tenemos el derecho de emitir un sufragio, un voto a favor de quienes en nuestro corazón o en nuestra mente, como cada quien lo haga, en ese libre albedrío que Dios nos da, demos nuestro voto para que sea el presidente se siente en esa silla presidencial. Así que creo, como el ciudadano Pascal Beltrán del Río dice, están en un proceso de contratación. Y si ellos nos escuchan, gloria a Dios, bienvenidos, buenos días. Esta mañana del domingo 6 de mayo del año 2018, el título de mensaje que el Señor nos quiere ministrar, que me dio instrucción a hacer, es Herencia de Lealtad. Herencia de Lealtad es el título del mensaje esta mañana. Y nuestro fundamento está en la palabra de Dios y concretamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 32, donde nos dice, porque si solamente aman a los que aman, ¿cuál es el mérito de ustedes? Repito, en Lucas 6, 32. Porque si solamente aman a los que los aman, ¿cuál es el mérito de ustedes? Y amados, justamente el viernes por la tarde, el mismo día en donde después de, al menos para nosotros, quizá también para muchos cristianos, y algunos no cristianos quizá a lo mejor solo por curiosidad, ojalá que solamente haya sido, y aunque sea por curiosidad, fuimos a ver esta película, Pablo el Apóstol de Cristo, creo que así se llama, francamente el título, si no es exactamente así, no importa, producida por Jim Caviezel, que si no saben quién es, fue quien representó el papel de Jesús en aquella película de hace ya varios años dirigida por Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y yo en lo personal he seguido la vida de ese actor antes, porque además es un gran actor, y después de su representación en el papel de Jesús en aquella película. Acá no hace el papel de Pablo, hace el papel de Lucas, otro actor tremendo, por cierto, ha hecho una actuación magistral, soberbia, y Luis Riolobos, que acá, no sé si me siga viendo, saludos mi hermano, nos conocemos desde muy jovencitos. Hay muchos recuerdos, mi hermano, estaba acordando de Dani, tu hermano, bendiciones. Pero en aquellos entonces nos conocimos en una época en donde además acudíamos a escuchar la palabra de Dios con alguien que nos acercó mucho a Él. Y sin ninguna duda que cuando veía yo la película, ahora como hijo de Dios, como pastor mismo, como siervo de Dios, tratando y en todo momento de recibir el que estaba en esta obra haciendo Jim Caviezel como productor, no él es el que dirige, pero mandando un mensaje muy poderoso, muy fuerte. Un mensaje que verdaderamente me conmovió. Justamente habla de lealtad. No quiero spoilear, como dicen los chavos, la película, pero habla de lealtad. Y de una lealtad generada por el amor de entonces ya un anciano, Pablo, que había sido Saulo de Tarso, y que definitivamente a mí en lo personal me conmovió por cosas que en mi vida han venido ocurriendo en los últimos meses. Pero en los últimos años también, no voy a decir que no, pero en particular por algunas señales en los últimos meses. Y en esta herencia de lealtad de la que nos quiere hablar el Señor, la película verdaderamente conmovió y movió mi sentir, mi ser en muchas cosas. Me hizo recordar a lo largo de mi vida personas que me han tocado, cristianos o no, eso es lo de menos, pero gente con fe, gente que con amor ha sido leal, ha apoyado, ha acompañado. Y lo único que les puedo decir es que tienen que ver esa película, sean cristianos o no, crean o no. Porque se pueden llevar una tremenda sorpresa y Dios tiene algo para ustedes ahí. Y con esa introducción y ese preámbulo es que quiero que entremos y les pido en el amor del Señor en oración. Padre, te damos gracias y te entregamos, Señor,
este tiempo que vamos a pasar en tus manos, Señor. Y te pido en lo particular, Señor, que uses mi corazón, Padre, mi boca, Padre, mi mente, mi alma toda, Señor. Mis sentimientos, mis emociones. Pero sobre todo, Padre, que mi espíritu sea movido por el tuyo que habita en mí, Señor. Y que de esta forma, Padre mío, se manifieste lo que tú nos quieres hablar esta mañana, lo que tú quieres transmitir esta mañana y lo que va a quedar como testimonio grabado, escrito, en sonido y en video para que sea compartido y transforme vidas, Padre, como lo haces conmigo todos los días, todas las semanas y todos los meses y los años. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Quiero dar inicio en este mensaje y esta mañana a quienes nos ven, a quienes nos escuchan ahora mismo en línea, a quienes están acá, de este mensaje y esta administración del Señor con una especie de parábola. Y digo una especie de parábola porque ni por un segundo pasa en mi corazón el querer siquiera, sí parecerme por supuesto a Jesús, porque esa es su intención también, pero pretender tomar su lugar. Simplemente soy un representante, un embajador, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere que seamos. Hay una parábola en relación con la lealtad de las relaciones personales. Y es que hoy en día muchos quieren, o quizá puedo decir, hasta queremos que nuestros cónyuges sean distintos. Voy a hablar del ejemplo de los matrimonios o de las parejas. Que cambien nuestros cónyuges, nuestra esposa, nuestro esposo, el novio, la novia, la pareja. Y no obstante, en realidad, aunque nosotros, si fuese el caso, queremos que nuestros cónyuges, nuestras parejas, nuestro esposo, nuestra esposa cambien, Dios siempre quiere que el primer paso venga de nosotros mismos, de mí mismo, de ti mismo, de ti mismo. Es común que vengan a nuestra mente pensamientos como cuando salía él o ella era atractiva o atractivo, era limpio, era atento, era cuidadoso, era gentil o cuidadosa, gentil. Y ahora ya ni siquiera recoge lo que desordena. Ya no me ayuda, ya no me apoya, no me acompaña, no me entiende. ¿Qué debo hacer? Va a tomar un nombre al azar, Jimena. Va a consejería con su marido. Puede ser una consejería en lo secular, con algún psicólogo quizá, con una terapista de pareja. Entre hermanos en Cristo le llamamos consejería cristiana y de pareja cuando vamos con algún pastor o con algún hermano o hermana que tiene ese llamado a dar consejo a otros. Y a Jimena, que es el nombre que escogí, la llevaba a un solo propósito, que lo cambiaran, que cambiaran a su esposo. Él había caído en un patrón que podría funcionar para un hombre soltero, para alguien que vivía solo, pero que en definitiva no funciona para uno casado. Juan, que así se llama el personaje que escogí para esta parábola, algunas veces trabajaba horas extras sin siquiera llamar a su esposa para informarle que iba a demorar, que iba a llegar más tarde de lo común, que para él era más común que no común. Juan ya había cambiado mucho desde que Jimena lo había conocido, cuando él la cortejaba, cuando él la buscaba para que primero fuera su novio y luego se habían casado. Cuando era novio sabía cómo manejar las finanzas. Hoy, ahora, en este tiempo en donde Jimena lo quiere llevar a terapia, por lo menos a consejería, por lo menos su auto nunca había sido embargado por falta de pago, pero muchas cosas lo habían sido. Y continuamente había problemas en ese sentido en la casa. Ahora todo era diferente. Reciben sorpresas todos los meses, todo el tiempo hay sorpresas de tarjetas en donde hay compras y más compras. Pareciera ser que no hay manera ni de ordenarse ni de dinero que alcance. Su casa, su departamento siempre lucía limpio cada vez que ella lo visitaba cuando eran novios. Ahora hay ropa interior, ropa de calle, ropa de la oficina, tirada por todos lados y rara vez alcanza a recorrer un par de metros sin que se encuentre al pie de la cama con la canasta llena, pero también ropa dispersa por todos.
Cuando llegan pues a esta consejería, entienden quien da la consejería por qué Jimena quiere que el consejero acepte el reto de enderezar a este marido, de cambiar a este marido, Juan. Ella quiere que le regresen al viejo Juan, a ese que en todo tiempo estaba pendiente de ella y que no dejaba las cosas fuera de su lugar, que era atento, que era diligente, que se encargaba de ella. ¿Qué pasó con ese joven que ella conoció? ¿Acaso cambió o solo es que lo veía de una forma distinta antes cuando lo había conocido? Y puede ser que la respuesta probablemente sea, efectivamente, ya cambió. Efectivamente, ya no es la misma persona. Quizá él está actuando de forma diferente ahora, debido a que antes solo quería sellar un trato. Simple y sencillamente lo hacía para ganársela, es decir, ganar su corazón, ganar su favor, ganar su lealtad. Él no se hubiera arriesgado a perderla, compartiendo entonces de joven estas particularidades que ahora ya de casado se le estaba sacando, podría pensarse. Quizá se comportó entonces de una manera en la que pensó que podría incrementar las posibilidades de recibir un sí acepto, de sí quiero estar contigo. Utilizó sus mejores argumentos, utilizó su mejor comportamiento, sus mejores armas. Y tal vez ella también hizo lo mismo para conquistarlo. Porque ambos estaban enamorados y querían compartir la vida juntos. Déjenme pensar de esta manera. Definitivamente debieron haber sido más sinceros, leales. Y por eso no quiere decir que Jimena, que ahora es su esposa, quiera cambiarlo precisamente porque el amor es entrega y paciencia. Déjenme reflexionar, ya terminando o habiendo terminado esta especie de parábola. Y amados, es que quiero recordar el fundamento de nuestro mensaje esta mañana, en el cual Jesús nos expresa este principio de lealtad cuando dijo, porque si solamente aman a los que los aman, ¿cuál es el mérito de ustedes? ¿Qué mérito tiene amar a quien te ama? Ninguno, ¿verdad? Es fácil amar a quien te ama. Y Jesús nos dio un ejemplo de amar a quien lo perseguía, de amar a quienes lo mataron incluso, por ejemplo. Nos damos cuenta de que el amor romántico le viene naturalmente a la mayoría de las personas. Un amor filios, un amor eros, es muy sencillo. Sobre todo si la otra persona te ama. O para quienes tienen corazón en condominio para las otras. Y esto es una broma, por supuesto, no lo estoy diciendo tácitamente. Aunque con el tiempo cualquier romance, y por consiguiente algo de la motivación para un buen comportamiento, se disipe de cierto modo, también igualmente, debemos esforzarnos en amar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestro novio o novia, sin importar los defectos que antes quizá no habíamos notado en ellos o ellas o que no habían mostrado en este anhelo por ser correspondido o correspondida. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Aunque fallamos, Él no nos desecha, sino que al contrario nos levanta y anima. Nos podría desechar. Si Él nos juzgara y levantara juicio tal cual lo hacemos nosotros,
en nuestra falencia, en nuestra imperfecta humanidad, desechamos, enjuiciamos. Pero Él no lo hizo. Por el contrario, nos abraza, nos ama, nos anima, nos acompaña, nos bendice y no nos juzga. La invitación, pues, esta mañana es a aplicar un poco de eso de hoy en nuestras vidas. Quiero darles y compartirles un testimonio, amados. Quiero hablarles de una familia que recientemente conocí hace 4 años escasos, quizá. Conocí a su actual líder, al patriarca de esa familia. Él, que voy a omitir apellido y nombre, y ustedes van a entender por qué cuando avance en este testimonio. Él es un príncipe del pueblo escogido de Dios. Y recibió un legado asombroso, de parte de Dios, estoy seguro, y ustedes van a, igual que yo, recibir y discernir el por qué lo digo cuando escuchen este testimonio. Y habla este testimonio de una herencia de lealtad. Por eso recibió este título el mensaje. Recibió una herencia de lealtad. En el pueblo de Dios hay una tradición ancestral de parte de Él mismo, del propio Dios, de Hashem, el Todopoderoso, como ellos lo dicen. A manera de herencia hasta nuestros días la recibimos. El pueblo de Dios tiene esa tradición ancestral de que una familia recibe por herencia lo que haya recibido ancestralmente. Y en el caso que quiero compartirles, esta tradición ancestral identifica y documenta que por lo menos en los últimos 1000 años, sí, escuchaste bien, en los últimos 1000 años existe perfectamente identificado un lugar en el cual ha descansado en paz el más grande de los reyes de Israel, fundador de Jerusalén y compositor de los salmos en el Antiguo Testamento. Sí, me refiero a David, al rey David. Porque por si no lo sabías, y yo mismo tengo que decirlo, no lo sabía, la tumba de David está en Jerusalén. Y está perfectamente identificado el templo y la tumba en donde se encuentran los restos de David. A lo largo de todos estos años en los cuales los judíos han negado el acceso al muro oeste, le hace a la parte oeste del muro, que es en donde se encuentra esa tumba, y está en la parte más alta de ese lugar, porque está en el monte, en la parte alta. Y es un lugar que los peregrinos de todo el mundo anhelan poder ver esa parte del monte y esa parte del muro, es la parte oeste. El muro del lamento está en la parte este, por si no lo sabían. Y aunque esto aún tarde, aún dilate en llegar, o esté lejos por suceder, es un anhelo que no solo en Jerusalén se ha tenido, sino que todo peregrino, judío o no judío, cristiano o no cristiano, cuando van a Jerusalén ansían ver, aunque sea por historia. Y hoy les quiero hablar de ese testimonio y ligarlo de alguna manera con ese pastor que se convirtió en rey, para comprender el legado del que voy a hablarles. Esa herencia de lealtad que recibió este varón, que es un príncipe del pueblo de Dios. David fue rey de Israel. David fue fundador de la dinastía de la monarquía de Israel. Fíjate cómo lo estoy diciendo, ya se me pidió el Señor que te lo comunicara. Esto viene del corazón de Dios por medio de su pueblo.
David fue fundador de la dinastía de la monarquía de Israel. No tengas duda. Porque quien nos gobierna es el Rey de Reyes y Señor de Señores. David fue el fundador de la dinastía de la monarquía de Israel. Nació y fue criado en la ciudad de Belén, por si no lo sabías, en las orillas del desierto de Judea. Belén está a la orilla del desierto. Una señal más. ¿Dónde nació Jesús? Belén. Su lealtad, la de David, pues, a su rebaño, su coraje, su valor, son descritos con detalle en muchos versos de la Biblia, en Crónicas, en Reyes. Son 4 libros. Pero también en los versos, muchos, y en las palabras de muchos sabios y profetas en el Antiguo Testamento. Y muchas referencias a él también en el Nuevo Testamento. David fue decepcionado, ¿sabes?, por el rey de Saúl. Era su rey. Dios envió al profeta Samuel con la familia de David, el patriarca Isaí, el padre de David y de sus hermanos, David siendo el menor. Y Dios envía a Samuel con el propósito de ungirle como próximo rey de Israel. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Palabra de Dios. Luego 7 de los hermanos de David, y ahí lo podrás leer en 1 de Samuel 16, pasaron de delante de Samuel. Y Dios le dice en el versículo 7 de 1 de Samuel 16, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, porque todos los hermanos de David eran grandes, muy altos, por cierto, más altos que lo común y que el promedio del pueblo de Israel. Así que por eso es que no confirmándole a Samuel Dios que fuese alguno de los hermanos de buen parecer, altos, fornidos, le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Jehová mira el corazón. Ve a ver la película. En realidad fue David el escogido, el más joven de los hijos de Isaí de Belén, el pastorcillo, el pequeño pastor, el más vil y menospreciado fue el elegido. La grandeza del joven David fue revelada en aquella batalla en contra de los filisteos. Cuando él derrotó al gigante Goliat, quien era además el más grande de los guerreros. La victoria fue por medio de su fe en Dios y en su coraje. Fue valiente, fue esforzado, pero fue leal a Dios. A Dios. David permaneció leal a Dios. Aún y cuando ya había sido ungido como el elegido, el próximo rey de Israel, David permaneció fiel. David permaneció leal a su Dios, a Dios mismo y a su rey.
David guardó su corazón y permaneció sencillo y humilde. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4, en el capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Sobre toda cosa guardada, asume Dios que lo guardas. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. David claramente había guardado su corazón y permanecía sencillo, permanecía humilde, pese a que ya había sido ungido como el próximo rey de Israel. Y por ese acto de sencillez y de humildad, fue entonces que a toda la nación de Israel le fue revelado el poder espiritual que vivía en David. Un poder que era completamente respaldado por el mismo Dios, por su humildad, la humildad de David, delante de Hashem, delante del Todopoderoso, delante del Dios, creador de todas las cosas, el único Dios, vivo. Cuando el rey Saúl comprendió que David heredaría el trono, comenzó a perseguir a David. Tuvo celo. No guardó su corazón claro. David escapó, aunque durante todo el proceso, durante todo el tiempo que permaneció esta persecución de Saúl hacia la persona de David, Dios lo protegió. Dios protegió a David de que el rey Saúl lo hiriera. Luego de la muerte del rey Saúl en la batalla de Gilboa, y que es relatada en la Biblia, en la palabra de Dios, en Primera de Crónicas, y en el capítulo 10, entre los versículos 1 y hasta el 7, dice la palabra de Dios: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Y mataron los filisteos a Jonatán. Y hablando de lealtad, la de Jonatán a David, pero no hablaremos de ello hoy. Continúo. Parte B del versículo 2 de Primera de Crónicas 10. A Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Vea, se mató a 3 de los hijos de Saúl. Sabemos que quedó uno más, pero bueno, a estos 3 hijos. A Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Versículo 3, Primera de Crónicas 10. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Versículo 7, Primera de Crónicas 10. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle y que habían huido, que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Palabra de Dios. Y entonces, habiendo tomado los filisteos todas las ciudades de Israel,
fue que David fue llamado para gobernar a Israel. Y entonces David reveló un anhelo que había llevado oculto hasta entonces en su corazón y que se registra en el Salmo 27 y en el versículo 4 de este Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir a su templo. Amén. Luego de ello, David, y te recuerdo, los filisteos habían tomado todas las ciudades de Israel. Entonces, ya muerto Saúl y su familia, excepto uno, ahora sí Dios llama a David, lo establece, lo levanta como rey de Israel, como ya lo había ungido años atrás. Y de la mano de Dios, David conquistó a los jebuseos, primero, luego conquistó muchos otros pueblos, pero conquistó a los jebuseos que habían empezado a construir Jerusalén, y ahí, tomada Jerusalén, y luego él la desarrolló y la construyó enorme, fundó su capital, Jerusalén. Jerusalén. En Primera de Crónicas 11, la palabra de Dios nos dice, entre el versículo 4 y hasta el 9, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor. Es decir, y aquí me detengo, Jerusalén existía como Jebús. La toma David y alrededor de ella construye Jerusalén. Desde Milo y hasta el muro, escribe la palabra de Dios. Y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Lealtad. Una unidad, una lealtad de David y de Dios con David entonces. Del Eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores con David. Asimismo trajo consigo el arca del pacto a Jerusalén y compró un terreno para construir el templo. Sin embargo, no fue David quien recibió el privilegio de construir el templo para Dios, en donde morara el arca y se adorara a Dios. Dios mismo se lo dijo, sino fue su hijo Salomón quien recibió este privilegio de construir el templo. Después de la muerte de David. Amados, la figura, el testimonio de este humilde rey que se vio a sí mismo todo el tiempo como hijo y siervo del Rey de Reyes, es una figura de Yeshua. Continúa hasta el día de hoy entregándonos un mensaje de redención a toda la humanidad. Dice en Isaías 11, versículos 1 y hasta el 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿De quién era hijo David? De Isaí. Corazón de guerrero. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová. No 1, pero 7. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Palabra de Dios. ¿Y qué hay para nosotros en toda esta historia? En esta herencia de lealtad, porque ahí hay un legado de lealtad y humildad. Y es que, amados, el más grande legado de lealtad de David también es el más grande legado de su humildad. Y me refiero en concreto al libro de los Salmos. Son 150 salmos de adoración. Son 150 salmos de oración. Son 150 salmos de clamor. Son 150 salmos de gratitud, que fueron escritos todos por el rey David, lleno del Espíritu de Dios. De este al que habla Isaías 11, versículos 1 al 3. David, durante momentos de angustia, durante momentos de tristeza, pero también de gozo, abrió desde lo más profundo de su corazón a Dios y le permitió crear estos maravillosos, estos asombrosos poemas, oraciones de poder, de amor, de sencillez, de fe, que penetran corazones aún hasta el día de hoy y que lo van a seguir haciendo. El Salmo 121, versículos 1 y 2, David nos regala, lleno del Espíritu de Dios con esto: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Palabra del Señor. ¿Cómo transmitirte, amado, que esta historia de la vida de David, que tuvo tiempos difíciles, pero que también estuvo lleno de anhelo, de esperanza, esta vida de escapatoria de la persecución de Saúl, de esta rebelión que en su contra levantó su propio hijo Absalón, sus problemas, sufrimientos con los filisteos, y sin embargo, a lo largo de todo ese tiempo permaneció su lealtad a Dios, a Jerusalén, y a la herencia que él recibió por la gracia y para la gloria de Dios. Toda esa historia y el impacto de la misma en su espíritu y en su corazón es recogida principalmente en los Salmos y marcaron para siempre la historia y la herencia de la nación de Israel y de todos los judíos. La historia conocida por ahí en la década de los 40 del siglo pasado, en donde un remanente del libro de los Salmos le hace una copia del libro de los Salmos, fue encontrado en unos rollos durante excavaciones arqueológicas en las cuevas de Qumran, con más de 2000 años de antigüedad. Y hay algo especial en este libro de los Salmos. Te invito a que uno a uno, durante los siguientes 150 días, 6 meses, mi hermano, no es tanto, uno a uno, durante los siguientes 150 días, leas, ores, profundices, pidas discernimiento para reflexionar de lo que Dios nos quiere dar.
en cada uno de estos salmos. Hoy, este libro es tan especial que a diferencia de muchos otros libros antiguos, este libro de los Salmos puede ser encontrado en cada casa judía hoy en día, ¿sabes? Toda casa judía, no importando que no estén y vivan en Israel, tiene por lo menos un libro de los Salmos. Para los cristianos, es parte fundamental para mantenernos en nuestra fe. Tan es así que si tú vas hoy a la mayoría de los hoteles en el mundo, una organización cristiana, los Gedeones, siembra un Nuevo Testamento que siempre trae por lo menos el libro de los Salmos del Antiguo Testamento como un obsequio en el cajón de una de las cómodas o burós de la cama en una habitación de hotel. Checa, si no lo crees así. Al menos aquellas cadenas más antiguas. Hablo de hoteles. Algo hay especial en este libro. Estas palabras ancestrales escritas, registradas en los Salmos, están llenas de gozo, pero también de dolor. Están llenas de santidad. Están llenas de arrepentimiento. Están llenas de un anhelo por estar cerca de Dios, por estar en comunión con Dios, por estar comprometidos con Dios. Y permanecen hasta el día de hoy y seguirán siendo un instrumento de oración para millones alrededor del mundo. Porque hay tanto con lo que tú te puedes identificar en lo que David, por medio del Espíritu, registró en cada palabra de cada capítulo, de esos 150 capítulos de los Salmos, que te puedes identificar seguramente con algo de lo que ahí está escrito. Y ser llevado, ser transportado, si abres tu corazón a la misma presencia de Dios. Dice el Salmo 122 en los versículos 1 y hasta el 9. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio. Allá están los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Palabra del Señor. Y todo esto compartido hasta este momento, amados, queridos lectores, buscadores, quienes están viendo, escuchando, buscando algo. A lo mejor hoy mismo, ahora, en este tiempo, en este momento, te estás preguntando, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Por siglos los judíos tuvieron prohibido el ir al monte de Sión, ¿sabes? Por siglos, aún entrado el siglo XXI. Tuvieron prohibido recitar los salmos en el sitio de la tumba del rey David, pese a que sabían que estaba ahí. Y ahora la ruta está libre. Hoy la ruta está libre para todo adorador que quiera acudir a ella, que quiera recitar, que quiera adorar, que quiera orar, que quiera clamar los salmos directamente en este lugar santo. Nuestra generación tiene ahora el privilegio de poder hacerlo. Y ello es solo posible gracias a un testimonio de una herencia de lealtad.
4 años atrás, el Señor me regaló con el privilegio de conocer a un hijo suyo, perteneciente a su pueblo escogido, y cuyo nombre, como les dije al principio, y por respeto, y porque además Dios así me lo pide, no lo voy a revelar. Lo conozco personalmente. Él nació en México, aunque su familia milenaria tiene origen en Bagdad. Judíos en Bagdad. 1000 años atrás. Su familia desde entonces, desde hace 1000 años, recibió y fue honrada con el privilegio ministerial de cuidar, de mantener, de hermosear, de preparar esta herencia que ellos recibieron, para llegado el momento bendecir al mundo y pasar el manto a quienes les indique Hashem, el Todopoderoso, lo pasen como una herencia de lealtad a los guerreros con el corazón de David, a los guerreros de Dios, del Todopoderoso, de Hashem, con un corazón como el de David. Este varón es el ministro que por herencia milenaria tiene el encargo de cuidar y de restaurar ese templo y la tumba de David en Jerusalén. Amados, en el amor del Señor les invito a que, como lo hizo el Señor, Dios, con esta familia, con este varón, con este patriarca, y para el propósito que Dios mueve en su corazón como ahora lo mueve en el mío, al menos compartirlo. Llevar la luz, llevar este mensaje de lealtad, llevar este mensaje de humildad de hombre conforme al corazón de Dios. Una herencia de lealtad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, escribía Lucas por testimonio de Pablo: quitado este, les levantó por rey a David. Está hablando de Saúl. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, versículo 22. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 13 y en el versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Le escribe Samuel, dando testimonio a Saúl de la instrucción de Hashem a Samuel. Tu reino no será duradero, le dice a Saúl, porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Al cual? Un corazón leal y humilde. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. En mi corazón, amados, tú que ahora me ves o me has visto, o me verás más tarde, o escucharás, o leerás, o todas juntas. Tú que habiendo escuchado esta instrucción de Dios durante los 150 días siguientes al menos, si lo haces, estoy seguro que no lo dejarás de hacer el resto de tus días. Vas a leer por lo menos uno de los salmos que el Espíritu de Dios, Isaías 11, 1 al 3, inundando a David, lo llevó a escribir cada uno de estos hermosos salmos. Y habrá en ti herencia de lealtad y también de humildad. Y como yo, tu corazón será conmovido. Tu corazón será confrontado.
sacudido, pero lo más importante, transformado, para vivir en esa lealtad y en esa humildad. Que Dios, que Hashem, que el Todopoderoso, que Cristo su Hijo, en el Espíritu Santo, nos invita a hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre mío. Un tiempo, Señor, en donde has hablado a nuestros corazones, Señor. Nos has dado testimonio y nos has hablado de Él. De cómo hay varones recibiendo herencias, Señor, milenaria en ocasiones, como este varón de tu pueblo escogido y su familia. Y como quienes, habiendo escuchado tal testimonio recibido de Él, y ahora por medio de este mensaje precioso y poderoso, nos muestra, Señor, el camino para ser también herederos de esta herencia de lealtad y de humildad. Gracias, Señor, porque mueves nuestro corazón para hacerlo, Señor. Porque transformas nuestras vidas para acercarnos, Señor, a lo que tú por diseño has hecho con nosotros, tu creación. Y porque aunque no lo merecemos, Padre bendito, en esa gracia que nos da lo que no nos merecemos y en esa misericordia que evita que nos des lo que nos merecemos. En cambio nos hablas del cómo, Padre, crecer, recibir, escuchar y ser transformados para que tú construyas, Padre, en nosotros esta herencia de lealtad y de humildad. Hazlo así en nuestras vidas, Señor. Hazlo así, Señor, para cada uno de quienes, viendo en estas plataformas de redes sociales, que bendigo para que sean eso, para bendición, Señor, para que hables, para que te manifiestes, Padre mío, cuando más la necesito, para que nos vayan a escuchar, ver o leer, lo que te van a escuchar, ver o leer, no hay dónde ir, me dices mi hijo refugio, para que tu espíritu baje, inunde, Señor, y llene, Padre, me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento cuando no pude dormir. Llegó tu ayuda y me hiciste vivir cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz que me